Un video que nace de ustedes. Hola comunidad de visión creativa. Hoy traigo un video muy especial que, como muchas veces, nace gracias a ustedes. Un suscriptor me escribió preguntándome cuál es la mejor en 2025 entre la Nikon D750 o la Nikon 750 Mark II, y me pareció una excelente oportunidad para hacer una comparativa completa entre estas dos cámaras que representan dos mundos distintos dentro de Nikon. Por un lado tenemos DSLR clásico y las mirrorless de nueva generación. En este video no me voy a limitar a dar especificaciones técnicas. Quiero contarte mi experiencia como fotógrafo profesional para ayudarte a tomar una decisión realista y práctica según el tipo de contenido que haces, tu presupuesto y tus necesidades fotográficas o de video. Ahora sin más, suscríbete, pausa y regresamos. Tipo de cámaras y público objetivo. La Nikon 750 es una DSLR de formato completo, lanzada en 2014, muy querida por fotógrafos profesionales de bodas, retratos y paisajes. Tiene un visor óptico, un cuerpo robusto y un sistema de enfoque que, aunque no es el más moderno, sigue siendo muy confiable. Es ideal para quienes valoran la fotografía tradicional, la duración de la batería y el agarre clásico de una reflex. Por otro lado, la Nikon 750 Mark II, esperada actualización de la 750 original, es una cámara mirrorless con sensor APS-C, pensada para creadores de contenidos, fotógrafos, viajeros o incluso aficionados avanzados. Al ser sin espejo, es mucho más ligera, compacta y moderna, con mejor conectividad y un visor eléctrico que muestra la imagen final en tiempo real. En resumen, si vienes del mundo de reflex o haces fotografía profesional, desde el visor óptico y la robustez son clave, la D750 sigue siendo excelente, pero si estás iniciando o buscas algo más versátil y liviano, la 750 Mark II puede ser tu mejor aliada. Sensor y calidad de imagen. Aquí hay una diferencia importante. La D750 tiene un sensor full frame de 24,3 megapíxeles, mientras que la 750 Mark II mantiene el APS-C de 20,9. Esto no significa que la 750 tenga mala calidad, ni mucho menos, pero el full frame te da una ventaja clara en situaciones de poca luz, mayor rango dinámico y profundidad de campo más reducida. Es decir, ese bokeh que tanto amamos en retrato. He usado la D750 en bodas con ISO 6400 sin problema, mientras que la 750 conviene mantenerse más contenido si queremos evitar ruido. Aún así, para redes sociales, YouTube, fotografía callejera, la 750 Mark II rinde sorprendentemente bien. Rendimiento en fotografía. La D750 tiene una ráfaga de 6,5 fotos por segundo, suficiente para la mayoría de usos profesionales. Su sistema de enfoque de 51 puntos es muy preciso, aunque no tan rápido como los nuevos sistemas mirrorless. Su fuerte está en retratos, paisajes y bodas. El visor óptico también da una experiencia muy orgánica al disparar, mientras que la 750 Mark II probablemente incluya una ráfaga mejorada respecto a la original, que ofrecía 11 fotos por segundo, con enfoque por detección de ojos en tiempo real y seguimiento más inteligente gracias al procesador SPEC actualizado. En fotografía de acción, animales o contenido rápido para redes, la 750 tiene ventaja por agilidad y tecnología. En mi experiencia, para trabajos de estudio, retratos y eventos grandes, la D750 sigue firme. Para calle, viajes, lifestyle o reels, la 750 Mark II se mueve con mucha más soltura. Rendimiento en video. Aquí es donde la 750 Mark II brilla más. Nikon está aportando fuerte por el video en sus mirrorless, y esta cámara ofrece 4K a 30 fotogramas y seguramente mejorará en opciones respecto a su procededora. También se espera que conserve pantalla abatible y entrada de micrófono, ideal para bloggers y creadores de contenido.
La D750 graba solo en 1080p hasta 60 fotos por segundo, con calidad decente pero sin perfil logarítmico, sin salida limpia HDMI y con enfoque continuo limitado. No fue pensada para video profesional. En resumen, si el video es parte importante de tu flujo de trabajo o estás empezando en YouTube o TikTok, la 750 Mark II es claramente superior a la D750 en cuanto a portabilidad y diseño. Otro punto importante, la D750 pesa más de 800 gramos. Sin lente, es grande, ideal para quienes necesitan un agarre firme y no les importa cargar más peso. A veces esto incluso da una sensación más profesional frente al cliente. La 750 Mark II es mucho más ligera y compacta, excelente para viajar o llevarla a diario. Cabe en mochilas pequeñas y con una lente pancake. Ni siquiera sientes que la llevas. Para mí es una diferencia que se nota en el día a día. Uno de los aspectos súper importantes es la batería y autonomía. Aquí la D750 gana sin discusión. Su batería en el 15 ofrece más de 1000 disparos reales por carga. Un día entero de boda sin cambiar batería. Mientras que la 750 Mark II usa baterías más pequeñas y aunque puede llegar a los 300 o 400 disparos, dependerá más de llevar repuestos o usar un power bank si grabas video, aunque probablemente traiga mejoras. La autonomía en mirrorless sigue siendo su talón de Aquiles. Compatibilidad con lentes. La 750 tiene montura F, lo que le da acceso a la década de lentes de Nikon y de terceros como Sigma, Tarro, Tokina. Muchos están disponibles de segunda mano a precios asequibles y con gran calidad óptica. La 750 Mark II usa la montura Z, más moderna y con excelente rendimiento, especialmente en nitidez y enfoque. Pero es una línea más reciente con precios más altos. La buena noticia es que con el adaptador FTZ puedes usar casi cualquier lente de la montura F en la 750 sin perder funcionalidad. Entonces, si ya tienes lente F de la 750 o una 750 con adaptador, puede ser lo ideal. Pero si estás empezando desde cero, invertir directamente en lentes Z es una buena apuesta a futuro si te vas a mover en el ecosistema de Nikon. En cuanto a relación calidad-precio, en 2025 puedes conseguir la Nikon D750 de segunda mano por menos de 900 euros con poco uso. Sigue siendo una herramienta profesional por ese precio. La 750 Mark II, al ser más reciente, estará rondando sobre los 1100 o 1300 euros con lente kit. Es una cámara para ofrecer mejor video, conectividad moderna, portabilidad y actualizaciones tecnológicas que justifican su costo si buscas algo más versátil. En conclusión, ¿para quién es cada una? Si eres fotógrafo profesional de bodas, retratos o eventos y ya tienes lentes Nikon F, la D750 sigue siendo una bestia de trabajo confiable, especialmente si tu enfoque es más en foto que en video. Si eres creador de contenido, videógrafo, viajero, estudiante de fotografía o simplemente alguien que quiere una cámara con un estilo moderno, compacta y capaz de hacer todo sin complicarse, la Nikon Z50 Mark II es mucho más lógica hoy. En mi experiencia, ambas cámaras tienen mucho que ofrecer. La clave está en saber qué necesitas tú. Así que si estás pensando en dar un salto, analiza su estilo de trabajo. ¿Te gustaría que comparáramos más cámaras en campo en un futuro video? ¿O te interesa saber cómo se comportan lentes en específico? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. Recuerda que somos Visión Creativa y ahora sí nos vemos en el próximo video.